hermoso de llevar las buenas noticias. Ese es el estudio 4. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? Exacto. ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Fíjate lo nomás. hermoso de llevar las buenas Ajá. noticias. Y los pies son un símbolo de ir. Y hay que recordar que Jesucristo nos mandó a todos: vayan por todo el mundo y predican. Que no solamente los pastores. A todo el mundo, a todos los Porque creyentes. te fijas que muchos... Sí, dice, no, el pastor, el misionero. Exacto. Si eres creyente, tú recibes el llamado. Ve y predica lo que No es un don. Puede ser un don de evangelismo, pero es un llamado, una responsabilidad de compartir el evangelio. Por eso dice: de gracia recibiste, dale gracia. Entonces tenemos que compartir ese mensaje. Por eso las Escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros. Y como dijimos, es símbolo de ir. Así que si Jesucristo nos mandó a todos a llevar las buenas noticias, es hermoso llevar ese mensaje, y es importante que lo tomemos a pecho, ¿verdad? Que sepamos que es nuestra responsabilidad de ir con la gente que nos rodea, de ir más allá. Y por algunas razones, tenemos que ver algunas razones Fíjate, que la Biblia da. Sí, antes de entrar a estas razones, qué hermoso, qué bonito, fíjate. Por ejemplo, cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad? Y luego, pues, vemos un auge tremendo, que se reunían y tenían su comunión y testificaban, hablaban. ¿Quién les decía que hiciera esto? ¿Quién? El Espíritu El Santo. Espíritu Santo. Me refiero a que, si no vamos a hablar sobre esto, pero me refiero a que el cristiano que ha recibido a Cristo en su corazón, pues le impulsa a hablar de lo hermoso que es tener a Cristo. Sí, en su porque corazón. como ya hemos dicho, si alguien no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él, Todo exacto. cristiano tiene al Espíritu de Cristo o al Espíritu Santo, al Espíritu que Cristo nos da. Amén. Él dijo: yo les enviaré otro Consolador. Así que cuando venga el Espíritu Santo, Él nos va a llevar, o recibiremos poder para compartir el Evangelio. Es lo que dice ahí en Hechos, ¿verdad? Así que tenemos que llevarlo, y es hermoso. De hecho, Romanos 10, me gustaría que lo leyeran todos en casa, todo el capítulo 10, pero vamos a sacar algunos versículos que nos van a ayudar a entender por qué es hermoso llevar las buenas noticias, y que sepamos que hay que hacerlo porque es bonito, es hermoso, y el Señor lo ve con esos ojos, Amén, ¿verdad? amén, de sí. hacer con gozo lo que Él nos dice. Así es. Y por lo menos hay 3 razones por las cuales es hermoso llevar el Evangelio, el mensaje de salvación. La primera es porque hay personas que creen que son salvas y no lo son. ¿Por qué? ¿Cómo está eso? Hay mucha gente que inclusive está en los templos, ¿verdad? Pensando que ya está ganada su salvación, ¿verdad? Se sienten bien, hasta dicen: no, yo hablo con Dios diario. Pero la pregunta es: ¿realmente eres salvo? Porque eso pasaba con los judíos. Ahí en Hechos, en Romanos 10, 2 y 3 dice: yo sé que ellos, hablando de los judíos, tienen un gran entusiasmo por Dios. Ajá. Pero es un fervor mal encausado. Pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas con Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios, y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. O sea, hay personas que piensan que porque van al templo ya son salvas. Pero hay que recordar que no por ir al templo ya somos cristianos. No por entrar a un taller somos carros. O no por ir a una granja somos gallinas, ¿verdad? Entonces hay que afirmarle a las personas lo que hicieron al abrir su corazón a Cristo, o es mismo el Espíritu Santo que los está impulsando a hacer las obras del Señor. Bueno, no estoy hablando de invitar a Cristo a su vida, sino que hay muchos que no lo han hecho y creen que son salvos. A los que no han hecho, ok. Porque están a veces nuestros templos están llenos de gente que no ha entregado realmente su vida a Cristo. ¿Y qué pasa? No se les ve, no se ve un cambio. Siguen igual de mal hablados, igual de tomadores, igual, simplemente porque van viviendo al templo, como el mundo. viviendo como una vida sin Puede Cristo. ser una religiosidad, Samuel.
Exacto, es lo que dice ahí. Dice, creen que están bien con Dios, ¿verdad? Porque no entienden, es un fervor mal encausado, no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas con Él. ¿Cómo hace Dios justas a las personas? Primero, Cristo ya pagó. ¿Qué dice ahí en el versículo 4 de Romanos 10? Dice, pero Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él se les declarará justos a los ojos. Se les declara justos se les declara a los ojos de Dios. Ajá. O sea, no es porque yo me gane nada. Es que yo soy bien, yo diezmo, yo traigo mis diezmos al alfolí o al templo, ¿verdad? Y ya por eso te vas a ir no al es cielo. por lo que haces. No. Es que yo leo mi Biblia a diario. No digo que no hay que leerla, ni hay que diezmar, ni no hay que ir al templo. Pero eso no nos va a dar salvación. Hay gente muy fervorosa que hace cosas porque creen que están ganando puntos. Ajá. Es que yo merezco bendiciones. Es que yo cuando diezmo recibo bendición. Cuando leo, sí la recibimos, pero no es para recibir. Oye, pero qué hermoso, de veras. Lo digo como experiencia. Qué hermoso el cambio tan radical que hizo el Señor en nosotros, ¿verdad? Con ese deseo tan ferviente de anunciarle a otras personas lo que Cristo, lo que Dios hizo en nuestras vidas. Y hay que anunciarlo inclusive a aquellos que piensan que son salvos cuando vemos, porque los frutos dicen mucho. Por sus frutos los conocemos. Para allá iba, ¿verdad? Porque te ven diferente. Incluso tú también te das cuenta de aquellos que son simplemente protagonistas, ¿verdad? Tomar el lugar solamente, pero no tener esa experiencia. Y hay que llevar siempre ese evangelio. Amén. Cristo da salvación, tú no la ganas. Tú no puedes hacer nada para ser salvo más que recibir, creer. Amén. Como diría el apóstol Pablo en Romanos 11:6, dice, y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones o buenas obras. Pues en ese caso, la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Dios nos da su salvación gratis, no tengo que hacer nada. Y no la merezco, es inmerecida. Si yo me mereciera ir al cielo, como muchos dicen, no, es que yo me lo merezco, yo voy a llegar porque yo hago esto y yo soy muy buena gente. Yo soy bueno, y soy diferente a otros. Y la Biblia dice, todos hemos pecado, todos tenemos que arrepentirnos, así que tenemos que llevar el evangelio aún a aquellos que creen que son salvos, pero realmente no confían en Cristo como su Salvador, como el que pagó por nuestros pecados. Pero hay un requisito, son requisitos. Ellos creen que son salvos, y para ellos, como no les han enseñado o no han tenido la experiencia de conocer a Cristo, pues siguen con eso. E incluso yo sé que hay pastores, hay líderes que los dejan y así se van. Por eso es bueno predicar y bonito predicar aún a los que creen que son salvos, ¿verdad? Para que confirmen, como dijo el apóstol Pedro, y no me voy a cansar de enseñarles las mismas verdades. Así es. ¿Para qué? Porque tenemos que entenderlo y entregar nuestra vida a Cristo. La segunda cosa por la cual es hermoso llevar el mensaje es porque así invitamos a las personas a creer en Cristo, pero también a confesarlo. No solamente es creer, yo creo y nadie lo sabe, ¿verdad? Como soy cristiano de la secreta. A ver, ¿cómo? Tienes que creer en Cristo y tienes que confesar a Cristo. O sea, confesarlo es expresar. Por eso dice ahí en el versículo 8 al 10. En realidad dice, el mensaje está muy cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. ¿Cuál es? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios. Y es por confesarlo con la boca que eres salvo. Pero es que tiene que haber una experiencia personal. Exacto, ahí está. Ahí está. Porque sin esa experiencia personal, ¿cómo tú vas a predicar y hablar de Jesucristo? ¿Verdad? Sí. ¿Cómo vas tú a invitar a personas a creer en Cristo si tú no has tenido esa experiencia? Bueno, ahí es interesante porque Judas predicó y no era cristiano. Judas andaba hablando porque hasta echó fuera demonios, según dice la Biblia, y entregó al Señor. O sea, él nunca fue creyente. Él se robaba de lo que tenía. Pero eso no va a ser así. Pero hay gente que cree que salva, como ya dijimos, y no es. Por eso es bonito enfatizar el evangelio, porque mucha gente se va a dar cuenta
que tiene que creer, pero también confesarlo. O sea, son dos cosas. Uno, creerlo en el corazón o de corazón, y segundo, vivirlo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, si yo no vivo lo que predico, no es cierto. Judas predicaba, pero no lo vivía. Él decía, no robarás, y él se robaba. No matarás, y él mató a Jesucristo. Así es. Entonces, es importante saber que la salvación está en creer y confesar. Y en vivir, o sea, en confesarlo. Confesarlo con la boca quiere decir reconocerlo con mi vida. Porque la boca, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, es la expresión real de nuestro corazón, de nuestra vida. Por eso en Juan 5:24 dice, el Señor Jesucristo dijo, les digo la verdad. Todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, ¿quién me envió? O creen a Dios que me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado, ¿qué? De la muerte a la vida. Pero ¿qué tiene que pasar? Tenemos que invitar a la gente, cree en Cristo, pero también vive, confiésalo. Sí, porque muchos creen. Dicen creer. Digo, es un decir, yo creo. Ajá. Yo creo, pero sus evidencias, las evidencias son porque yo creo que Cristo vino, que nació en un pesebre, que murió en una cruz, pero yo lo acepto de mi corazón, realmente murió por mí. Y tenemos precisamente que ayudarles a estas personas, ¿verdad? Que están siendo, si no engañadas, pues se están engañando, porque hasta el diablo cree, nos dice la Escritura. Cree y tiembla, porque él no lo confiesa. Sí, exacto. Él no vive lo que debería ser. Él nomás habla, pero no lo vive. Y es importante creer y confesarlo. Por eso Cristo dijo, si me confiesas delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre. O sea, si realmente eres mío, vas a vivir como yo quiero. El que me ama guarda mis mandamientos. Pero es bonito predicar el Evangelio porque el creer en Cristo empieza por oír. Que es la cosa que queremos enfatizar. Ahí está, sí. Empieza por oír el mensaje. ¿Qué dice el versículo 17? Así que la fe viene por el oír, es decir, por el oír las buenas noticias acerca de Cristo, ¿verdad? Entonces, si alguien, por eso es importante llevar a nuestros hijos a la iglesia. Es que no quiso venir el niño o el jovencito. ¿Y tú qué haces? No, lo dejé que se quedara haciendo tarea. ¿Y de veras va a hacer tarea aparte de que no tiene 6 días? ¿Por qué dejó la tarea hasta el domingo? No. Si reprobó, no hizo todo lo que tenía que hacer, vamos al templo, que oiga. No puedo obligarlo a que entregue su vida a Cristo, pero lo puedo llevar. Yo no puedo obligar a un caballo a beber agua, pero lo puedo llevar a la orilla del agua. Y ahí es más fácil que beba agua a que si está muy lejos del agua. Entonces, es importante saber que la fe viene por oír. Por eso en 2 Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿qué le dice? Con mansedumbre. Trata de corregir a los que están confundidos, porque si les hablas con dulzura y cortesía, es posible que con la ayuda de Dios abandonen las ideas erradas y crean la verdad. De esta manera, volviendo en sí, escaparán de los lazos satánicos que los mantienen esclavizados al pecado. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Hablar la palabra. Es hermoso. Y habla con dulzura, con cariño. Sí, pues no vas a llegar, es que te vas a ir al infierno. Ok, hay gente que quizá habla. Fíjate que yo cuando conocí a Cristo, yo les decía, pelados, atascados, cochinos, estos marranos. Y digo, expresiones que yo tenía antes a los conocidos, ¿verdad? Que claro está que yo estaba bien sin conocer más que a Cristo, a los que conocía, ¿verdad? Ya el pastor me dijo, mira, sé con dulzura, sé atento, sé cariñoso, porque para que ellos te escuchen bien, ¿verdad? Porque te están agarrando lo mismo. Y yo los forzaba y les hablaba, o sea, no con palabras obscenas, pero como yo hablaba antes, ¿verdad? Entonces, sí es cierto que tenemos otra expresión, otra atención y otro cuidado, porque es cierto, hay que predicar la palabra con cuidado. ¿Sí? Y así como un hermano dice, y he oído algunos hermanos, inclusive nuevos, dicen, yo les hablo a mis compañeros en el trabajo y algunos no me hacen caso. Pero uno de ellos, después de que se burlaba de mí, me dijo, oye, realmente tú estás cambiando. Dice, y ahora ya empieza él a oír. Bueno. Entonces, por eso es importante, porque Dios mueve corazón, nosotros nos toca hablar. Por eso en Hechos 16:14 dice, hablando de una mujer,
que estaba allí, porque otra vez pueden estar en el templo sin oír. Dice, una de ellas se llamaba Lidia. Lidia. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas finas de púrpura. A esta mujer que adoraba a Dios y que estaba escuchando, el Señor la movió a poner toda su atención en lo que Pablo decía. Fíjate que es interesante esto, porque incluso nosotros invitamos a la gente a que venga a escuchar el Evangelio a la iglesia, al templo. Pero hermano, donde tú te pongas a predicar, alguien escucha, alguien esté aquí presente. Y yo tuve una experiencia cuando estaba en seminario. Yo iba a una casa y daba clases. Y yo le decía, pues háblele a su suegra. Dice, no quiere venir porque pues, no le gusta. Ella es de otra religión. Okay. Pero, para no contarles tanto, yo iba con ella cada semana, ¿verdad? Entonces, en una de esas no estaba la hermana que iba a ayudar al estudio, solamente estaba la suegra, ¿verdad? Y llegué y pues me dice, pero no está. Dice, no está mi nuera, pero yo estoy aquí. Bueno, ¿quiere usted que le dé el estudio? Claro. No crea, yo estaba detrás de la cortina escuchando todo lo que usted decía. Uh-huh. Fíjate, es hermoso, es bonito, porque dice, incluso salió más bien la que estaba escuchando, que ponía yo creo mejor atención que por vista, pienso yo. Bueno, otra vez Dios mueve el corazón. Por eso nos toca hablar. No, me refiero a esto. Claro. Me refiero a esto, qué cosas, ¿verdad? Uh-huh. Ella estaba escuchando y pues fíjate, la bauticé, llegué a bautizarla y se afirmó en el nombre de Cristo. Dice, dijo, pues yo no iba porque era muy... Es decir, sí, por su religión y todo, uh-huh. Pero dijo, yo estaba escuchando. Sí. Y entonces cuando ellos escuchan, Dios mueve a poner su atención, porque hay mucha gente que escucha o oye, pero realmente no pone atención, y eso se le entra por un oído y le sale por otro. Por eso decíamos que muchos, inclusive en los templos, no son cristianos, porque oyen o escuchan sin poner la atención. Entonces hay que orar que Dios les llame para que escapen del lazo del diablo, pero hay que hablarles. Por eso es bonito hablar, no mis palabras, la palabra de Dios, y Dios hace la obra. Dios, es posible que Dios los libre de los lazos satánicos o les ponga atención, les haga... Alguien me dijo, Pastor Trejo, se le predica, pero si ellos escuchan y no entienden, hay que seguirles hablando. No, ya escucharon, bueno. Ya escucharon. Ellos no van a tener excusa de que no escucharon la palabra. Sí, pero hay que recordar que un clavo no entra en el primer golpe. A veces hay que darle... No, yo me refiero, porque decía las circunstancias. Bueno, es el que escucha la palabra. Ya escucharon, no quisieron. Pablo, por ejemplo, estudió mucho la Biblia. Bastante, sí. Con el Gamaliel, el rabino. Pero tuvo la experiencia. Pero por más que oía, no entendía. Pero hay algunos otros que llegan, escuchan y se van. Por eso nuestra labor es hablar, predicar. Hablar y no nos cansemos de hacer el bien. Exacto. Entonces tenemos que predicar y es hermoso predicar, aunque no haya respuesta. Cuán hermosos son los pies, como dice Dan. Aunque no haya respuesta. Porque quizá la respuesta no la vemos ahora, pero algún día en la eternidad, ¿cuántos amigos nos darán la bienvenida? Ahora, en los versículos 11 al 13, es la tercera razón por la cual debemos predicar con gozo la palabra. Dice ahí, como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él, en Cristo, jamás será deshonrado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en este sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, no importa si es judío o no es judío, o sea, gentil, es todo el que no es judío. Si es judío o es hondureño, mexicano, guatemalteco, no importa donde sea, todos tenemos la misma oportunidad, así que la salvación es ofrecida a todos. A todos. Tristemente, no todos responden, como dice ahí en los versículos 16 y 21. Fíjate. ¿Qué dice? Dice,
Sin embargo, no todos aceptan las buenas noticias porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Con respecto a Israel, Dios dijo, todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes. O sea, él continuaba. Desobedientes y rebeldes. Dios sigue extendiendo sus brazos, aunque la gente sea desobediente y rebelde. Nadie se puede decir, no, es que a mí no me dio oportunidad. Dios sigue dando oportunidad, pero también nos llama a que prediquemos. Señor, ¿pero quién ha creído? No todos lo van a responder. Así que nuestra labor nuestra responsabilidad no es que crean, es hablar. La responsabilidad de Dios es que crean. No ver respuestas en estos momentos. A veces nos ha tocado, a mí me ha tocado. ¿No te ha pasado a ti? Muchas ¿Y te veces has sentido triste, sinceramente? Pues da tristeza cuando uno le dicen que no. De hecho, hubo un tiempo en una persona, el hijo de él, porque desde adentro gritó, si no se va ese quién sabe qué, lo voy a matar, gritó el hombre. ¿Y tú estabas dando estudio? No, yo estaba llegando a visitar, ok. a hablarle a la hermana y al hijo. Y entonces el hijo dijo, no, sí, mi papá lo puede matar, tiene pistola, váyase, pastor. Y me fui. Pero años después, yo ya fui a otra iglesia, cuando regresé allí. Era el pastor. No, pero estaba allí en el templo. Se me acercó, perdón, mi pastor, dice, pero ahora soy cristiano. Así que mira, no quedó en vano porque él oía. Y dijo, ahora traigo la pistola, pero está descargada. Así que es importante. Nuestra labor es compartir el mensaje, pase lo que pase. ¿Verdad? Dios hace lo demás. Nuestra labor no es transformar gente, no es salvar gente. Dios salva gente. Dios salva. Nuestra labor es compartir. Qué hermosos son los pies. Sí, hermosos. Por eso en 2 Corintios dice, como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Quizá haya alguien viéndonos que no haya entregado su vida a Cristo otra vez. No todo el que cree que es salvo, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Así es. Pero ¿has confiado en Cristo o sigues confiando en lo que haces? En tu orgullo, ¿verdad? Que yo hago cosas para el Señor. Nada de lo que hagas para ganar el favor de Dios. Es importante eso. Así que entrega tu vida, pídele perdón y deja que Él haga todo. Él nos declara justos a sus ojos sin merecerlo. Es gratis e inmerecido. Amén. Ahora que le tenemos hay que servirlo. Amén. Hay que llevar el mensaje. Pero tú no te ganas nada o no te ganas la salvación, es más, ni los premios en ese sentido. Él no lo da porque Él quiere, pero realmente es por su gracia. Amén. Si tú te entregas a Cristo, Él te invita, como dice aquí, todo el día, abrí mis brazos y Él te está esperando. Así que si no le has entregado tu vida a Cristo, la invitación, hazlo hoy. Hoy es el día de salvación. Es el día de salvación. Así que oremos y pidámosle a Dios que Él dé su salvación a nuestra vida. Amén. Si no la tenemos. Señor Jesús, estamos ante tu presencia, rogando por aquellos que han oído el mensaje pero no han respondido. Que tú seas quien toque su corazón, como dice tu palabra, yo estoy a la puerta y llamo. Y que ellos puedan responder, que ellos escuchen ese llamado y puedan responder a ese llamado tuyo. Y digan, Padre Celestial, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero Señor Jesús, tú pagaste por mí, yo no lo merezco. Entra a mi vida, dame tu salvación para que yo pueda estar declarado justo delante de tus ojos. Amén, y ahora hacer tu voluntad con tu poder para alabanza tuya. Gracias por tu amor y misericordia, y los que somos creyentes podamos alabarte cada día y compartir ese mensaje que es importante llevar a todo el que nos rodee. Gracias, Señor, por tu amor y bondad en Cristo Jesús. Amén. Y gózate llevando la palabra. Hazlo cada día de tu vida.